Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Cara y seca de la información, mi nombre es Omar López y lo que hay detrás de las noticias, lo que viene como noticias gestándose. Hoy quiero hablar con ustedes sobre los temas de la construcción de las naves, de los buques, astilleros. Hay historias con nuestros astilleros que son de alto rango de dignidad de la clase obrera argentina y de un alto rango en cuanto a la calidad de la discusión, de la lucha política económica para que una empresa no sea aniquilada, no se la destruya. Es un polo productivo de altísimo nivel que tiene una altísima historia y realmente sobre esto hay poco escrito, pero también tiene que ver con la radiografía política que le hacemos a una etapa de nuestro país. Vamos a hablar con Denis Vilardo. ¿Quién es él? Un joven muy conocedor del tema de los astilleros, un hombre que está en lo que podríamos decir la mesa chica o el consejo directivo del gremio que eligen los laburantes para que marquen un poco el rumbo, ¿no es cierto?, sobre dónde va a ir el destino del colectivo. Vamos a saludarlo a Denis y vamos a hablar de este tema. Es un tema no está visibilizado, no está visto, no está comentado. Y para nosotros es importante como todo lo vinculado a la producción. Denis, bienvenido, gracias por estar acá. Bueno, bienvenido Omar, gracias a vos y bueno, un saludo a la audiencia. Gracias. Cuando hablamos de los astilleros, ¿de qué estamos hablando hoy día? Mira, fundamentalmente los astilleros, además de construir todo tipo de embarcaciones, para un país como el nuestro, que es un país marítimo, bicontinental, bioceánico, y que contiene una de las hidrovías más importantes que tiene el mundo, los astilleros son una cuestión de soberanía. O sea, contar con buques para poder agregarle valor a las exportaciones, contar con buques para defender nuestro enorme litoral marítimo, contar con buques para apoderarnos de la riqueza hitícola que tiene el país, debería ser una cuestión de soberanía. Y así fue fundado el astillero Río Santiago y varios astilleros en el país que fueron por iniciativa estatal, se fundaron bajo el objetivo de poder ejercer nuestra soberanía marítima. Acá hay algo que en esta época es un poco invisible, como dijiste vos, pero que tiene una explicación histórica, y es que los que edificaron el Estado argentino o las élites que se fueron imponiendo desde su fundación estaban asentadas fundamentalmente en la pampa húmeda. Ajá. Y estaban de espaldas al mar. Y bueno, el mar fue entregado a las distintas potencias. Lo mismo pasa con los ferrocarriles, perdón que te interrumpa, ¿no? ¿Cómo fue pensado? Claro, la estructura logística que tuvo el país fue ferroviaria y toda la estructura ferroviaria estaba encaminada al puerto de Buenos Aires. Eso, hay una resignificación durante el peronismo, donde el ferrocarril efectivamente logra ensamblar muchos puntos de contacto, logra una conectividad para distintas producciones. Y si vos lo mirás hoy, en el siglo XXI, ajá, nuestro ferrocarril, o sea, nuestra columna vertebral logística, debería ser la hidrovía Paraná-Paraguay, donde hasta hace un tiempo, si uno toma eso, el año 95 se transportaban 800.000 toneladas y hoy está arriba de las 30 millones de toneladas. La contrariedad es que Argentina draga, gasta 300 millones de dólares el Estado argentino en dragar la hidrovía, baja toda la producción de commodity del sur de Brasil, de Bolivia, de Paraguay, y está el polo oleaginoso más importante del mundo en el complejo Rosafé, y Argentina no tiene ningún buque de bandera para transportar qué trágico, ¿no? esa cantidad de cargas. Y además pasó una cosa, donde Argentina perdió no menos de 50.000 puestos de trabajos industriales, que con la explosión de la carga en la hidrovía, en vez de fabricarse acá las barcazas y los remolcadores, se trajeron usados desde el Mississippi. A ver, es terrible este relato de Denis Vilardo, ¿no?
¿Esto cuándo empezó a cogotarnos de una manera a como vos la estás narrando? ¿Cuánto después de que Mira, empezó el gobierno o venía de antes? Viene, o sea, la desregulación en el transporte marítimo viene desde los años 90. O sea, cuando Correcto, entregamos nuestra línea de bandera, ELMA. Empresa ELMA. Sí. Ahora, Que era una de las más adelantadas que había a nivel continental. Era la octava flota del mundo, entre la octava y la quinta. Que se había ganado sus recorridos marítimos, sí, como la lucha de los recorridos aéreos también. Sí. Las líneas aéreas hay que imponer ese recorrido, ¿no? Totalmente. Eso se hizo durante muchos años, ¿no? Es una política que arrancó o uno de los hitos es en el año 43 con Castillo, donde había una parte de la flota de Italia, de Grecia, de Holanda, que estaba parada por la Segunda Guerra Mundial y que se decide expropiarla. Y a partir de ahí se empieza a tener una política. Bueno, uno de los puntos más altos de esa política fue la fundación del astillero Río Santiago, en el año 53. Detenete un segundo en el astillero Río Santiago. A ver, es uno de los astilleros más importantes que hay a nivel internacional, tengo entendido. Sí, ahora se ha transformado mucho la industria naval, llegó a ser el segundo astillero más importante de Sudamérica en su momento, pero ahora en las transformaciones que se dieron en la producción en los últimos años, ha concentrado mucho el mercado naval y hoy hay megas productores de buques, inclusive de buques que ya no se podrían fabricar en Río Santiago. O sea, ten en cuenta que ahora un megabuque de portacontenedores está alrededor de los 350, 390 metros de eslora, y en el astillero Río Santiago, en su mejor momento, en los años 70, Argentina tuvo el modelo de buque petrolero más nuevo para YPF, el Huergo y el Silvera, y eran buques de 220 metros de eslora. O sea que tendríamos que modernizar, sí, adaptar para el tamaño de los buques de hoy. Tendríamos que tener gradas de mayor longitud para poder hacer ese tipo de buque. Ahora, sin entrar en ese tipo de buque, yo siempre te nombraba ELMA. ELMA llegó a ser la octava flota del mundo con 158 buques más o menos. Que no eran todos nuevos. No, pero para que te des una idea de cómo se concentró el mercado, porque la desaparición de ELMA fue seguida por la desaparición de muchas flotas estatales. Hoy la naviera más importante, la Maersk, tiene 2.000 buques propios y opera cerca de 5.000 buques en todo el mundo. O sea, lo que ha pasado es que el mercado también de flete se ha concentrado mucho y tiene que ver con dos fenómenos. Uno, con la desaparición de la iniciativa estatal en el mercado de flete, han ganado las corporaciones. Y el otro punto es que hoy en el mundo el 70% de lo que se produce se exporta. Además de la enorme cantidad de granel que suma la exportación de granos a India, a China. La incorporación de India y China al mercado mundial ha generado una gran cantidad de carga. Te quiero preguntar, nos quedan 5 minutos, Denis, yo te quiero preguntar, para aprovechar el tiempo, ¿no? ¿Cuántos estados poderosos del mundo tienen una política con respecto a su poder naviero? Mira, ahí habría que dividirlo en dos. Hay una parte que es muy estratégica para los estados sobre el tema naval, que es la parte militar, donde Estados Unidos, algunos países de Europa mantienen nichos muy concentrados en cuanto a la producción militar. También China ha pasado de ser un país que tenía industria naval militar a tener una industria muy potente en lo militar, y después se ha ido concentrando el mercado por segmentos. Por ejemplo, Dragas, Holanda, es un país que ya ni siquiera produce el casco del buque, sino que produce todo lo que son los sistemas del buque, que es de alto valor agregado. Mira qué interesante. Corea, China y Japón se han concentrado en los grandes buques. De hecho, en Europa han cerrado en los últimos años cerca de 100 astilleros que hacían buques de gran porte, que tiene que ver con que la provisión de motores del buque se ha concentrado en 3 países y ahí mismo ¿Qué países son? Japón, Corea y China. ¿Y cómo estamos nosotros en una política naviera para producir, para crecer y para la autodefensa también? Mira, nosotros hoy tenemos la flota naval militar, la Armada tiene la flota más obsoleta del continente, totalmente desguarnecida. Y después, en cuanto a los buques mercantes y a los buques de pescas,
Argentina tiene muchos buques de pesca, tiene alrededor de 500 buques de pescas ingresados a la bandera de distintos portes, desde lanchas a buques congeladores. La flota pesquera tiene un promedio de edad arriba de los 45 años. 45 años. Se estima más o menos que la vida útil es entre 15 y 20 años. Y ha producido, de hecho, un movimiento en la ciudad de Mar del Plata, pero en distintos puertos del litoral marítimo, que es el movimiento Ningún Hundimiento Más, que son las viudas de los familiares, porque... he estado presente en un acto. Bueno, ha habido una gran cantidad de hundimiento y muchas pérdidas de vida. Argentina hoy se ha convertido en el chatarrerío naval del mundo. Esa es la realidad hoy nuestra, digamos, porque se permite importar cualquier buque de cualquier lado, con cualquier edad, para cualquier ámbito de navegación en la Argentina. Y es el único bien de capital que puede ingresar usado al país. O sea, vos no puedes ingresar un auto usado, un camión usado. O sea, sí, un barquito o un barco. Y además es el único que no tiene cantidad de vida útil. O sea, podés navegar en un buque que tenga 70, 80 años y eso, por supuesto, que es un daño enorme al potencial de la producción naval que podría tener Argentina. Denis, yo te quiero agradecer muchísimo tu llegada aquí a Cara y Seca, a los estudios de Mate Amargo. Hay muchas más cosas para poder abordar con él y seguramente vamos a ver de qué manera hacemos un enroque, ¿no es cierto? O vamos nosotros con las cámaras, entramos al astillero al cual les cuento, yo he tenido experiencias muy fuertes, he cubierto grandes luchas de los astilleros, he ido a dar charlas a un barrio que está pegado a los astilleros, ¿no es cierto? Con gente que, bueno, algunos ya han muerto, como el coronel Horacio Ballester, un coronel que integraba el Centro de Militares para la Democracia, el CEMIDA, y es muy fuerte para nosotros esto porque, vuelvo a reiterar, si hay un destacamento avanzado de la clase obrera en la pulseada contra el entreguismo que representa el gobierno de Cambiemos hoy día, ha sido los trabajadores astilleros, que han dado una batalla, incluso evitando el cierre. ¿Cómo quedó eso en 2 palabras? Mira, firmamos un acta que dice que no va a haber cierres, no va a haber despido, y hoy estamos peleando la reactivación. El año terminó, entregamos un buque, el Araquín, que es un buque emblemático. Yo te escuchaba en la introducción. Es el buque con el que Perón devolvió los trofeos de guerra de la Triple Alianza. Mirá vos. El Araquín. Y para que tengas un dato que lo saqué en el último año. La primer huelga obrera en la Argentina fueron los astilleros de Corrientes. Y era que los trabajadores de Corrientes se negaban a reparar los buques argentinos que estaban masacrando a los hermanos paraguayos durante la guerra de la Triple Alianza. O sea, la primer huelga argentina fue plebeya, fue en un astillero y no fue por razones económicas, fue por una razón política de que esos obreros se veían más hermanos de los paraguayos que de los intereses del puerto de Buenos Aires, de Montevideo y de Brasil. Gracias, Denis. Denis Vilardo. Vamos a tenerlo también en nuestro programa de radio muy prontito. Pero qué bueno cerrar con esta cuestión de la conciencia y la memoria de la clase obrera y su sentido de internacionalidad y solidaridad, sobre todo en nuestro continente. Un programa que nos merecemos los argentinos en todas las escuelas públicas y las no públicas es qué pasó con esa guerra de la Triple Alianza. Un país que estaba evolucionando al nivel de los primeros naciones europeas y que fue masacrado justamente para cortar esa evolución de libertad y de independencia. ¿Cuánto debemos aprender permanentemente? Hoy lo hicimos con Denis Vilardo y espero que saquen buenas conclusiones. Nos encontramos mañana. Gracias.